Ya está nuestro invitado. Sí, nuestro invitado, el doctor Leandro Graglia. Él es consultor argentino y nos está, pues, nos estamos comunicando con él. Él está en Argentina, entiendo yo que en Buenos Aires, aunque por el acento de su voz me parece que fuera de Córdoba. Doctor Graglia, buenos días, acá desde Guayaquil, desde Radio Atalaya, lo estamos saludando, el periodista Alcides Montilla, está también nuestro compañero Julio Ayala y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola Alcides, ¿cómo estás? Ingeniero, compañero, querido amigo Ayala, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente estos momentos. Efectivamente, en este momento me encuentro en Buenos Aires, pero originalmente soy de Córdoba, del centro del país, de la segunda ciudad del país. Muy bien, acá está también con nosotros nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero, ¿cómo le va? Ingeniero, ¿cómo está? Hola, Mucho hola, gusto. hola, encantado de saludarlo. Realmente un gusto nuevamente. Y pues claro, inconfundible el acento cordobés, ¿no? Claro. Bueno, Que ingeniero, muchas gracias por la invitación, como siempre, para mí es un placer. no, al contrario, gracias por estar con nosotros y en un momento tan importante como este, así como han sido otros momentos sumamente importantes en los cuales hemos estado en las elecciones, en las PASO, en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y por temas diferentes que tienen que ver con ese hermoso país suyo, que es la Argentina. Ahora, vamos a un tema que es totalmente internacional y que nos tiene a todos siguiendo la noticia. Y no solo eso, sino que involucra a varios presidentes de la región. El actual primer mandatario argentino, que es muy frontal, el presidente Javier Milei, desde su campaña electoral ha sido claro respecto a su posición eh, política y no es pues en eso diplomático, pongámoslo de esa manera, pero ya en la campaña electoral, y esto veía anoche, el presidente colombiano Gustavo Petro le dijo un par de cosas como de nazi. Le dijo nazi, que era nazista a Milei. Y cuando ganó, sí, sí, el cito. No, es que anoche, bueno, esa entrevista fue como de 3 días antes, porque ya parece ser que ya limaron asperezas Colombia con Argentina, Ya. porque ya volvieron los cancilleres Lo, lo, nuevamente a hablar uh-huh. y ya se están restableciendo el diálogo. O sea que aparentemente ya la situación está calmada A con ver, Colombia y Argentina, nada a más. ver, entonces, ¿qué ha pasado en ese aspecto? Porque hubo en la campaña lo que le dijo Nazi, cuando ganó Milei, le dijo Petro también un tuit que era como Le dijo asesino, terrorista, no, pero ahora fue Milei. Ahora claro. Milei le dijo asesino terrorista A en Petro. CNN, a A Petro. Petro, pero Petro ya desactivaron el conflicto diplomático y ahora regresa el embajador de Colombia a Buenos Aires, lo que significa que por el momento la situación ya está un poco ya en el diálogo, ya está calmada. Siga, ingeniero. Allá. Entonces, gracias Alcidito por la, no solo precisión, sino que Alcides además sigue este tema a diario, pues él está sintonizando desde muy temprano las emisoras argentinas. Entonces, doctor Leandro Graglia, cuéntenos ese punto, primero Argentina, Colombia, después vamos con México y con Venezuela. A ver, cuéntenos qué se desactiva entonces el conflicto, volverán los embajadores, ¿qué se prevé? Bueno, efectivamente, lo que ha sucedido, como bien lo mencionaba Alcides recién, ahora estamos en un momento ya de desescalamiento de la situación, pero la historia viene más o menos así. Efectivamente, el presidente Petro había tenido un apoyo bastante explícito hacia
el candidato perdedor, digamos, de la coalición que incluía el peronismo en Argentina, que era Sergio Massa. Había, digamos, hecho bastante explícito su apoyo, al igual que otros mandatarios de la región, como el presidente de Brasil, aunque Lula lo había hecho con un poco más de cuidado, digamos, en las formas, y había tenido algunas referencias descalificatorias sobre no solo la figura del actual presidente Javier Milei, sino la propuesta política y económica, ¿no? No fue tanto por el lado del nazismo, sino por el lado del fascismo, que es Fácil. un Ok. que es una alusión más común en la política argentina también, y que recuerda a los periodos militares, digamos, ¿no? Que tuvimos aquí de interrupción de los periodos demócratas. Que es una acusación que, digamos, los sectores más bien de izquierda normalmente le hacen a los sectores que son más bien de derecha, ¿no? Entonces, digo, eso venía en la previa. Venían posicionándose de manera antagónica uno al otro, y esto tiene que ver un poco tanto con los contenidos ideológicos como con las formas. Hay muchos puntos de coincidencia entre Milei y Petro, aunque uno a primera vista no los encuentre, y ahí se los voy a comentar, pero les quiero terminar esta historia. De A esa ver, previa veníamos, y lo que sucedió fue que hace algunos días se vio un anticipo de una entrevista del programa Oppenheimer Presenta, que es de la CNN en español, en la cual en ese anticipo del programa se mostraban algunas alusiones del presidente Milei, descalificatorias con respecto al presidente Petro, que tenían que ver, digamos, básicamente con tratarlo de asesino, de terrorista y de comunista. Estas son las palabras textuales, ¿no? Haciendo referencia al pasado del presidente Petro en la M19, que es, digamos, uno de los grupos armados que tuvo en su momento la guerrilla colombiana, ¿no? Que si bien se desmovilizó hace mucho tiempo, fueron parte del proceso de paz, y Petro tampoco era precisamente un combatiente, bueno, la crítica viene un poco por ahí. En esto en Milei no hay que asombrarnos porque su actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que compitió con Milei en las elecciones antes de sumarse al gabinete, también Milei la calificó de asesina terrorista porque había participado en una de las guerrillas justicialistas de la década del 70, digamos, ¿no? Es decir, Milei tiene esta tendencia a criticar abiertamente a quienes tienen algún pasado en los movimientos armados más o menos explícito, más o menos concreto, digamos, del pasado, sobre todo los de tendencia de izquierda, digamos, ¿no? Entonces venía así, se publica este adelanto, el presidente Petro reacciona rápidamente, primero a nivel redes sociales y después finalmente escala a un nivel diplomático porque Colombia, la Cancillería, retira al embajador en Buenos Aires y ordena la expulsión de algún personal diplomático de Colombia, lo cual significa romper las relaciones, digamos, ¿eh? Es el famoso dicho esto de le retire a los embajadores, que llegó hasta el acervo popular, como diciendo, no le dirijo más la palabra. Y lo que ha sucedido es que ahora el 31 de marzo se publicó la entrevista completa, el programa completo, y en el medio han trabajado los cuerpos diplomáticos de ambos países. Entre otras cosas, ha cambiado el embajador, o está en proceso de cambiar el embajador argentino en Colombia, y ha desescalado el conflicto, y efectivamente está volviendo, digamos, la representación diplomática colombiana a Buenos Aires, y se deja sin efecto la expulsión del personal diplomático argentino de Colombia. Esa es un poco la historia, ¿no? Después podemos conversar, si a ustedes les interesa también, en los por qué se dio esto así. ya, solamente una cosa, esa situación que ya vemos que no es solamente en los últimos días, es decir, ya viene de atrás esta poca simpatía, por no decir antipatía, entre Milei y Petro. Puede que en cualquier momento se reactive, dado que el presidente argentino y el colombiano hablan, digamos, lo que ellos piensan, ¿no? Y a nivel internacional. Es muy, muy acertado y muy fina la observación que haces, y te voy a decir porque yo creo que hay tres factores que no solo explican lo sucedido, sino que además
nos dan la pauta de que esto se podría repetir tranquilamente en los próximos años. El primero es que son las coincidencias de Milei con Petro, ¿no? El primero es que ambos presidentes tienen un componente ideológico muy definido y están lejos de muchas veces la corrección política o esta tendencia hacia el centro, ¿no? Que buscan muchos partidos y muchas fuerzas y que los hace muchas veces indeterminados, ¿no? Fíjense que esta cuestión que tiene la ciudadanía de que todos los políticos se parecen o que en definitiva hablan lo mismo y dicen más o menos las mismas cosas, está muy desafiada por presidentes como Milei y como Petro, que tienen un componente ideológico potente. Milei tiene un componente ideológico tan fuerte que incluso ahora un poco menos, pero durante su etapa anterior, digamos, más mediática y de campaña, tenía alusiones muy fuertes respecto de otros referentes de, digamos así, la derecha o el liberalismo argentino, como el propio expresidente Macri, en el cual también los tildaba de socialistas, digamos, ¿no? Porque el componente ideológico es tan fuerte, es tan definido, que muchas cosas le quedan a la izquierda, digamos, ¿no? Por decirlo así, mal y pronto. Petro también tiene un componente ideológico muy definido hacia la otra dirección, pero Claro. también tiene definiciones muy potentes y son opuestas. Entonces, este es el primer factor. El segundo es el estilo que tienen. Ambos son bastante confrontativos y no tienen, y son bastante abiertos, digamos, a la hora de comunicarse. Usan las redes sociales de manera personal, tienen sus cuentas de X, de lo que antes era Twitter, abiertas y marcan la agenda política de sus países. La mayoría de sus gobiernos, funcionarios, militantes, miran las cuentas de X de su presidente, de su líder, y salen a replicar o alinearse ahí, pero son ellos los que marcan la agenda. Entonces, si unimos componentes ideológicos fuertes, pero opuestos, con mucho uso de redes sociales, digamos, entre comillas, no profesionalizados, en el sentido de decir que lo hacen ellos mismos, digamos, y para decir lo que piensan, como bien decías tú recién, entonces nos encontramos con que esto puede escalar rápidamente. De hecho, el desescalamiento viene por el trabajo de las cancillerías más que por un diálogo entre los propios presidentes, ¿no? Y que ha derivado en un comunicado conjunto que estamos viendo hoy, en el cual ambas naciones se comprometen a reanudar las relaciones, reafirman su vocación de diálogo, de trabajo conjunto, etcétera, etcétera. A esto solo te sumo un tercer factor, que es no tanto por el lado de Colombia, pero sí de Argentina, que Argentina está teniendo un manejo poco profesional de su diplomacia y sus relaciones exteriores, no solo desde este gobierno, sino por lo menos desde los últimos dos. Es decir, en el gobierno anterior del justicialismo y en este, nuestros cancilleres O sea, no en son el profesionales. gobierno kirchnerista, Exacto, exacto. ¿también exacto. el de Macri o no incluye el de Macri? No, el manejo de las relaciones internacionales del gobierno de Macri fue bastante más profesional. Había personas con más formación a cargo de las relaciones internacionales. Pero nosotros ya con la canciller Mondino, que no viene, es una persona muy capaz, pero no viene del ámbito y no conoce un poco de las relaciones, y se suma a los anteriores cancilleres del gobierno de Alberto Fernández, del peronismo, en el cual, o del kirchnerismo, en el cual también se hizo un manejo bastante, digamos, flojo de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la profesionalización. Y esto, en un país como Argentina, que tiene una cultura política muy ambivalente, que por momentos se polariza para un lado y para otro, genera perjuicios para el país, que bueno, que son más de mediano plazo, digamos, ¿no? Las relaciones exteriores nunca afectan en el instante, pero se erosionan relaciones y vínculos que tienen impacto posterior. Todo el baile que ha hecho la Argentina con los BRICS, que si entramos, que si no entramos, que si salimos, las formas que se han manejado, terminan siendo perjudiciales, ¿no? Para el futuro del país. Entonces digo, estos tres factores que tienen que ver con el componente ideológico, que tienen que ver con el estilo confrontativo y el uso de las redes sociales por parte de ambos líderes, y con, en el caso de Argentina, la relativa baja profesionalización del manejo diplomático, bueno, son elementos que no solo explican lo que sucedió, sino que pueden anticipar lo que viene a continuación, ¿no? Seguimos con las preguntas cuando son las 9:47 minutos, 9:47 minutos.
Acá en el Ecuador, en Argentina, son las 11:47 a propósito, 2 horas más. Las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala Serra. Doctor Gaglia, mire, así como acá en Ecuador nos acaban de subir el impuesto al valor agregado del 12 al 15%, en Argentina entiendo que también están con un alza de la nafta, ¿verdad? Pero bueno, mire, el tema de la incontinencia verbal ya conocía el presidente Javier Milei, ¿verdad? Se pasó aparentemente esta situación con Colombia, pero se mantiene con México. Al presidente de México le ha dicho que es ignorante. También con el de Uruguay, como que hay una frialdad con el presidente uruguayo. Con Bolivia parece que también hay algún conflicto por el tema de la presencia iraní. Con Chile Correcto. también con Corea he sentido como que también hay algún resquebrajamiento. Entonces la pregunta es, ¿este es un conflicto una pelea personal entre presidentes, como lo ha dicho ya la canciller Mondino, o como dicen otros, que se trataría de una manera de distraer la atención sobre cuestiones más espinosas, como el ajuste de la economía, por ejemplo, Leandro? Efectivamente, el presidente está ejerciendo, además de tener, como bien lo mencionabas, no tener mucho filtro a la hora de expresar sus opiniones, es muy personalista, toda su construcción política está asociada a su figura, lo cual es lógico entonces que derive en un gobierno personalista, y entonces eso significa que la diplomacia argentina pasa en mucho por sus propias acciones. Tuitea contra un presidente o a favor de un presidente, tuitea su intervención en un foro económico mundial o en la Conferencia de la Acción Política Conservadora, y marca, digamos, de alguna manera la agenda exterior del país. Es una diplomacia, diría yo, intuitiva, que ejerce a través de su propio sistema de creencias, a partir de sus propios posicionamientos ideológicos. Entonces, mantiene de alguna manera relaciones más amigables con mandatarios más cercanos ideológicamente y se diferencia de manera incluso hasta violenta, verbalmente, de otros con los que entiende que ideológicamente está separado. Por eso sus descalificativos más usuales son los de socialista o los de comunista o los de terroristas. Es lo que le dice a Petro, y por ejemplo es la base también de su distanciamiento con la presidencia de Chile, que está vinculada a la posición que tomó Chile respecto del conflicto israelí-palestino, y a la última avanzada de Hamas en territorio en disputa y la respuesta de Israel, digamos, ¿no? Chile es uno de los países que condenó no solo el ataque de Hamas, sino también la reacción israelí, ¿no? Los grandes enemigos de Milei ideológicos son los de la democracia liberal americana, digamos, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esos son sus grandes enemigos ideológicos, ¿no? Y cerca de eso ve a Petro, de hecho, en la entrevista completa lo que dice es que esos tres son los peores países y los peores gobiernos de la región, y que hacia allá va Colombia con el gobierno del comunista asesino, etcétera, etcétera, de Petro, digamos. En ese sentido también la distancia con Manuel López Obrador, que también tiene un componente ideológico importante, digamos, ¿no? Y que también se ha dirigido críticamente hacia Javier Milei. Es decir, en esto hay un toma y daca, un ida y vuelta entre los presidentes de los países americanos, que excede a la diplomacia tradicional y que tiene que ver con liderazgos muy personalistas y el uso muy intensivo de las redes sociales, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que estamos viendo. La desventaja para el país, como decía, es que la geopolítica y por lo tanto la política exterior ya no se trata meramente de cuestiones ideológicas o individuales. Es decir, el peso geopolítico de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela es relativamente bajo. Más preocupante para la Argentina son las relaciones con los países limítrofes, con los países, por ejemplo, del Mercosur.
es decir, por ejemplo, con Uruguay o con Chile, no son elementos menores, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con China. Nosotros tuvimos a lo largo de la campaña el presidente tuvo muchas referencias a China alrededor de China a la cuestión de los BRICS, que no son fácilmente retrotraíbles, digamos. China es el principal socio comercial de la Argentina y es el principal mercado de buena parte de nuestra exportación. Entonces, eso difícilmente se pueda tachar porque a China lo gobierna el Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Y esa es la gran desventaja que estamos teniendo en materia de relaciones internacionales, que como digo, son muy personalistas y están muy atadas a la diplomacia intuitiva del propio presidente que ejerce a través de su sistema de creencias y fundamentalmente a través de las redes sociales, ¿no? Leandro, nos llegó a nosotros acá en Ecuador una encuesta elaborada por la consultora argentina CB, en Sí, donde destaca que entre los 10 presidentes de Sudamérica, Daniel Noboa de Ecuador, Luis Lacalle Pou de Uruguay y Javier Milei eran los mejores calificados. Y ahí viene la pregunta, ¿todavía se mantiene entre los argentinos la ilusión de un cambio con Milei o usted cree que empiezan a haber los arrepentimientos? la respuesta concreta es sí. Todavía buena parte de la opinión pública confía en el gobierno y está dispuesta a, entre comillas, seguir aguantando antes que volver a alguna de las versiones de los gobiernos anteriores que tuvimos. Pese a que el desmejoramiento de la actividad económica y de la cuestión social es evidente y viene por vía de licuación de ingresos, es decir, suben mucho los precios, el combustible es solamente uno y los salarios no, entonces merma la capacidad adquisitiva, el empleo estatal va en baja y la recesión económica hace que el empleo privado también, ¿no? Entonces, digo, la situación es objetivamente desfavorable, pero aún así, la gran mayoría de las personas que votó a Milei o que acompañó su propuesta todavía sostiene la creencia de que este es el camino y que en algún momento esto va a conducir a que estemos mejor. Eh, Milei conserva niveles de aprobación de su gestión, niveles de imágenes altos, más altos a los 110 días de gobierno, niveles más altos que lo que tuvo el expresidente Macri, a la misma cantidad de tiempo de haber iniciado su mandato, aunque curiosamente más bajos que los que tuvo el presidente Fernández, aunque bueno, más o menos por esta altura del gobierno de Fernández estábamos transitando la pandemia con todo eso, con todo lo que eso trajo aparejado, ¿no? Pero digo, sí, se mantiene, aunque la situación desmejora, ya hay arrepentidos porque hay un desmejoramiento, pero la situación general no es todavía de abandono del presidente por parte de la población, ¿no? Sigue habiendo un apoyo ahí. 9 de la mañana, 55 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el consultor argentino, el doctor Leandro Graglia, desde Buenos Aires. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Gracias. Leandro, muy buenos días. Dígame una cosa. ¿Cómo está la situación de pobreza allá en la Argentina? ¿Cómo anda, por ejemplo, en promedios en dólar un almuerzo en Buenos Aires? Bueno, es una pregunta interesante. Nosotros tenemos, como el propio presidente Milei permanentemente lo recuerda, salarios muy bajos en dólares en la Argentina, que están promediando los $500 o los $400, ¿no? Para un país que ha sabido tener promedio de $1.800 o $2.000 de salario. Entonces, esto es un dato también objetivo de la realidad y que ha tenido que ver con básicamente la exagerada emisión monetaria y, bueno, en definitiva, algunos yerros de las políticas anteriores. La pobreza venía aumentando, aunque venía contenida. La pobreza tuvo su pico alrededor de la pandemia porque está muy atada a la cuestión económica, digamos, ¿no? Entonces, cuando hubo recesión por parte de la pandemia, los niveles de pobreza aumentaron, aunque hubo muchas políticas de contención en aquel momento, ingresos estatales para las personas que habían
sido despedidas o refuerzos a las empresas para que pudieran seguir liquidando salarios. Aún así, digamos, habíamos tenido una explosión importante de la pobreza en ese momento. Ahora, la pobreza nuevamente viene en aumento y tiene que ver nuevamente con la recesión económica, digamos, ¿no? Nosotros ahora tenemos una pobreza que alcanza a más de 19 millones de personas, es decir, al 41,7%, mientras además tenemos una indigencia, es decir, en Argentina la pobreza se calcula por quienes no acceden a un ingreso suficiente para comprar la canasta básica, y la indigencia por quienes no tienen suficiente para comprar la canasta básica de alimentos, que es una canasta menor, digamos, ¿no? Más reducida. Tenemos una indigencia del 12% y una pobreza del 41,7%, son niveles altos, más altos que los que teníamos. Entre niños menores de 14 años la pobreza está en el 58%. Esto venía mal, por supuesto, es uno de los argumentos de campaña de Javier Milei, digamos, reducir la pobreza, porque el mecanismo que veníamos teniendo hasta ahora nos había dejado el 40% de pobres. Lo cierto es que tenemos más o menos entre un 2 y un 4% más de pobres que antes de comenzar este gobierno. En términos comparativos, y esta es una pregunta interesante también que hace, ¿cuánto está un almuerzo en dólares en Buenos Aires? Hay un estudio reciente, que no recuerdo ahora la consultora que lo hace, pero que indica que en este momento en dólares está siendo más caro Argentina que España para comer, por ejemplo. ¿Y por qué tiene que ver eso? Con el costo de vida, básicamente. Fue en la cadena CNN en español durante febrero, se hizo un documental haciendo un paralelismo entre Argentina y España, y donde se ve que los productos, ¿qué se ve? Que los productos de la canasta básica de alimentos, es decir, la comida que se encuentra en las góndolas y supermercados, cuesta lo mismo. O sea, cuesta lo mismo vivir en España que en Argentina, comer que en Argentina. Vale un paquete de fideo, vale €1 en Argentina y en España. Un paquete de arroz vale €2 en Argentina y €1,50 en España. El problema que estamos teniendo acá es que los salarios en Argentina son casi 10 veces más bajos que en España. Es decir, internacionalmente los precios en Argentina comienzan a alinearse. Uno puede comer quizás por $10 en un restaurante, o por $15, quizás puede arreglárselas con $6, $7 para almorzar rápidamente en algún lugar, algo muy livianito, muy tranquilo. El tema es cuántos de los argentinos van a juntar ese dinero, y la respuesta es que cada vez son menos los que tienen esa capacidad adquisitiva. La gran promesa del presidente Milei es que la reactivación económica, que vendría en principio en la segunda mitad del año, va a permitir reapreciar los salarios argentinos en dólares, ¿no? Pero esa es la situación actual. Leandro, dime una cosa, ¿hasta qué punto lo que está viviendo Argentina y lo que vive el presidente Milei ponen en riesgo su actuación y hasta su cargo? Porque tengo entendido que Milei no tiene mayoría en el Congreso. Milei no tiene mayoría en el Congreso. Nuestro Congreso tiene 2 cámaras, no tiene mayoría en ninguna. De hecho, ni siquiera tiene suficientes votos como para evitar un juicio político si todo el resto del arco opositor se decidiera, o de los otros partidos, porque tiene partidos aliados, ¿no? Pero si se quedara sin aliados, ni siquiera tiene los votos para evitar un juicio político, o sea, tiene capacidad de bloqueo. Tampoco tiene ningún gobernador. Argentina es un país federal y los gobernadores tienen un peso importante. Han sido elegidos en su mayoría entre mayo y septiembre del año pasado, es decir, antes de la elección presidencial. En muchos casos han sido elegidos con mucho apoyo popular, con índice de más del 50%, en algunos casos del 60%. Son personas valoradas en sus provincias, en provincias donde también ha ganado Milei. Entonces, hay una cuestión compleja, tanto en el Congreso como a nivel territorial con los gobernadores,
que además dependen en distinta medida de los envíos de fondos del gobierno nacional para sostener algunos déficits corrientes, digamos, ¿no? En ese escenario tiene un peligro institucional, Milei. Viene de dos fracasos importantes, legislativos. El primero fue la famosa ley ómnibus, creo que hemos conversado en este programa, que tiene que ver con una serie enorme de reformas que iban desde la reforma política hasta que la vestimenta de los jueces en los juicios, en donde había un artículo perdido, era tan grande la ley que había artículos perdidos que mandaban a que los jueces comenzaran a usar toga y martillo. Y en ese mismo nivel teníamos la reforma del sistema impositivo, digamos. Entonces fue una ley que técnicamente no era buena, que no se dieron los consensos ni los procesos de diálogo y negociación para sacarla. Fracasó esa ley, el gobierno la tuvo que retirar después de pagar muchos costos políticos, y ese fue un gran fracaso para el gobierno. Otro fue el del DNU, el famoso DNU 70, que fue el con el cual Milei empujó. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia con el cual el gobierno ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tiene iniciativa legislativa, es decir, puede imponer un decreto como si fuera una ley, hasta tanto el Congreso lo apruebe o lo rechace, y después de mucho tiempo el Congreso ya se expidió la Cámara de Senadores y lo rechazó, en otro fracaso también para la política del gobierno. Entonces, es una situación frágil. ¿Sobre qué se asienta la fortaleza del gobierno? Sobre el apoyo que todavía le da buena parte de su electorado, mucha gente de clase media, que si bien están pagando los costos del ajuste, siguen manteniendo en buena medida el apoyo hacia la presidencia, y sobre una vieja estrategia que es nosotros contra ellos, digamos, que es decir, todos los que se oponen, que es la estrategia de la Libertad Avanza, que es el partido Milei, que es todos los que se oponen a nosotros se oponen en todo o en parte porque son profetas y defensores del modelo que nos trajo hasta acá. Entonces, todo lo malo que tenemos es culpa de todos los que se opongan a nosotros. Y en esa estrategia de confrontación permanente reafirma a su círculo de apoyo y lo consolida, ¿no? Que es la verdadera explicación de por qué sigue funcionando el modelo de apoyo político y social frente a una situación económica que realmente es compleja, ¿no? Leandro, ¿y qué pasaría si en la segunda mitad del año no hay la reactivación económica? ¿Crees que perdería ese apoyo popular, esa creencia del pueblo que él puede cambiar a la Argentina? Yo creo que si la gran pregunta que se hacen ahora actores políticos de la consultoría, encuestadores, empresarios, los poderes fácticos también de la economía, es hasta cuándo va a durar la paciencia de la clase media, fundamentalmente, que es la que está pagando los costos. Javier Milei, al margen de su posición ideológica, reforzó las partidas, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, que es una política de los gobiernos kirchneristas, una política de Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual se le da una asignación monetaria a las madres que no tengan trabajos a los fines de sostener a sus hijos, ¿no? La partida por eso se reforzó a tal punto que alcanza a los sueldos en blanco de algunas provincias, digamos, ¿no? O sea, hay lugares en donde literalmente hoy es más, obtienes el mismo dinero trabajando 30 horas a la semana que con esa asignación. Con lo cual, los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen algún tipo de contención. Quienes verdaderamente están pagando el costo del ajuste es la clase media, y se paga este costo vía aumento de la medicina prepaga, vía aumento de las tarifas eléctricas, vía quita de subsidios a la clase media, vía quita de subsidio al transporte público, los grandes aumentos y el freno de los aumentos de los honorarios en blanco licúan, digamos, la capacidad de crecimiento de la clase media. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a aguantar y a tolerar el ajuste, digamos, y a estar dispuesto a pagar menor consumo presente por un mayor bienestar futuro la clase media? Esa pregunta no tiene respuesta. Mi sensación es de que a medida que avance el año, va a ser cada vez más difícil sostener este apoyo. Ahora el presidente ha propuesto el Pacto de Mayo a los gobernadores, que son 10 puntos, a firmarse el día 25 de mayo, que es el aniversario de nuestro primer gobierno patrio, digamos, de la Revolución Criolla contra los españoles, contra el gobierno español,
allá por 1810, y en este pacto, digamos, de alguna forma se van a establecer las bases para el despegue. Esa es la idea, con lo cual ahora todos estamos esperando hasta fines de mayo, bajo la idea de que si bien no mejora hasta ahora, quizás mejore después. Es peligroso jugar así con las expectativas de la gente, yo no sé hasta cuándo va a durar, y lo cierto es que tenemos también elecciones de medio término el año que viene, digamos, ¿no? Elecciones legislativas. Y yo creo que eso va a empezar a jugar cada vez más a medida que se acerque el final del año. Gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Gracias, Julito. Oye, yo no quería dejar pasar por alto que acá, durante el anterior gobierno, justamente se refería Leandro, con muy buena memoria, el anterior gobierno argentino, tuvieron una canciller más política que diplomática. Y algunos de sus representantes, por ejemplo, el embajador argentino en Ecuador de esa época, era un político militante. Que fue cuando hubo el impasse porque se escapó la señora ex ministra de Vivienda, la arquitecta María Los Ángeles Duarte, de la embajada Exacto. de Argentina, ¿no? O sea, hecho que ustedes lo deben de recordar, y terminó con que ahí sí los embajadores de cada lado los terminaron retirando, pero el embajador argentino en Quito era un político más que un Y el diplomático. anterior también. También. El anterior Durante, también. Que también tuvo durante el gobierno de Macri, no sé si ustedes recuerdan, el embajador era un conterráneo mío, un cordobés, que fue el candidato a gobernador Luis, del espacio Macri, claro, Luis Juez, que Luis tuvo Juez. declaraciones horribles respecto del pueblo ecuatoriano y que también alcanzaron una crisis diplomática. Sí, que se metió también en temas de fútbol, por eso es que le fue mal. Está muy bien. Ah, también. Ah, Claro. bueno, eso es bien delicado. Entonces, se metió en un tema de fútbol, ¿no? Sí. Sí, el manejo de las relaciones exteriores de Argentina, que es algo central para muchos países, nunca ha sido, o pocas veces ha sido tomado en la importancia que tiene por nuestros dirigentes políticos. Esa es una debilidad del país. Claro. Eso no quería dejar de recordar. Y finalmente, una inquietud, Leandro, porque el tiempo se viene encima. ¿Cómo va la situación de violencia en la zona argentina, especialmente en Rosario, donde ha habido muchísima Tráfico de violencia, drogas, tráfico de drogas? quiera. Hace unos meses, cuando en su ciudad, en Córdoba, se apresó y se deportó en ese momento a la esposa de alias Fito y a su Sí, familia, eh, la deportaron, la enviaron acá, aquí en Ecuador, los pusieron en libertad porque ellos no estaban dentro del proceso. En ese caso entrevistamos a algunos periodistas especializados en la parte de criminalística, ¿no? De la zona de Córdoba, y nos decían que sí. también ha aumentado bastante el tema en Córdoba, pero nada como lo que ocurre en Rosario, ¿no? Rosario es hoy un campo de batalla, digamos, eh, entre el Estado y los grupos vinculados al narco, a un nivel en el cual, no se los voy a explicar a ustedes, peligran, digamos, las vidas de prácticamente todas las personas que están ahí, porque eh, el gobernador Maximiliano Puyaro, que es un gobernador de Juntos por el Cambio, es decir, viene de la vieja Unión Cívica Radical, es un gobernador que en principio estaría alineado con el expresidente Macri, y esa sería su referencia nacional, viene de ser ministro de Seguridad en un gobierno anterior, hace 8 años, de la provincia de Santa Fe, que estuvo mediado por un gobierno del peronismo que fue malo, que de hecho perdió las elecciones, y es una persona que conoce mucho el caso. El gobernador Puyaro ha avanzado con mucha firmeza contra el narco, fue su plataforma de campaña y está avanzando en el tema. Ustedes sabrán que, no se los voy a explicar a ustedes, pero
buena parte de la actividad mafiosa del narco y de las organizaciones del crimen organizado tiene que ver con la cuestión de las cárceles, ¿no? Eh, y, y es ahí en las cárceles donde Puyaro ha intervenido fuertemente con la reactivación de cárceles de aislamiento para los líderes, para los capos narcos de las bandas de la ciudad, con la prohibición de ver a familiares, una cosa, digamos, no como lo de Bukele, pero una mano más dura. Esto ha provocado también que del otro lado las organizaciones vinculadas al narco en el territorio levantaran la violencia y se dedicaran al asesinato libre, sin sentido, digamos, ¿no? Es decir, al terrorismo, con mensajes mafiosos, en el sentido de decir va a morir gente inocente hasta que nuestros presos tengan nuevamente sus facilidades y sus derechos. Esto provocó la respuesta del gobierno provincial, se involucró el gobierno nacional con el envío de fuerzas nacionales y eso explica un poco la escalada de violencia en Santa Fe. Es el único lugar del país en donde verdaderamente está sucediendo esto. Pero provincias como Córdoba, con localidades muy cerca a la localidad de Santa Fe, bueno, sí ven llegar este influjo y sí están muy preocupadas, digamos, el gobierno, esto me consta, está muy preocupado por el avance de la comercialización de la droga y sobre todo por el avance de las armas de fuego, digamos, ¿no? Claro, Porque eso siempre es un cuando problema. llega un punto en el cual cuando comienza a haber mucho dinero, es una cuestión que está muy estudiada, digamos, comienza a haber, el tráfico crece, comienza a haber mucho dinero, la policía refuerza su capacidad de ataque o aparecen las primeras armas de fuego en manos de las bandas criminales, la policía refuerza, los criminales también, entonces las bandas de los criminales comienzan a pelear entre ellos, quien tiene más poder de fuego tiene más capacidad de imponerse en el territorio, entonces escalan, ya no son armas cortas, son armas largas, empieza la importación, empieza el tráfico o se refuerza, y un poco eso es lo que está sucediendo ahora, digamos, ¿no? La provincia de Córdoba ha impulsado un programa de desarme también interesante, en el cual se le compran las armas a las personas a los fines de evitar que estén en manos de civiles. Pero bueno, es una situación verdaderamente preocupante que está lejos todavía de lo que ha vivido Ecuador en estos últimos tiempos, pero que preocupa definitivamente y es una de las cosas, sin duda, a la que más atención tiene que prestar la política en los años que siguen. Sí, ojalá se mantenga lejos de lo que estamos viviendo acá, porque realmente es algo que no se lo deseamos a nadie. Y hay que ponerle freno a tiempo, y hay que ponerle coto a tiempo, porque lo contrario, las espirales de violencia son rapidísimas en este sentido con el crimen organizado. Don Alcides Montilla. Leandro, ¿qué tan desierto es la sospecha de que habría un acuerdo pro gobernabilidad entre el presidente Milei con la expresidenta Cristina Kirchner, sobre todo por la eventualidad de nominaciones de jueces de la Corte Suprema? Mira, es un punto muy interesante. Siempre se dijo, fue el principal argumento de campaña de la coalición del expresidente Macri, es decir, de que iba a haber un pacto de gobernabilidad. Eh, no hay mucha información objetiva que nos permita afirmar ni que sí ni que no, digamos, ¿no? Lo cierto es que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene una cuota de poder muy disminuida, pero cierta y que es muy posible que sea útil a los fines de mantener la gobernabilidad. Yo tengo una sola digresión. Lo que nos va mostrando el presidente Milei es que es una persona, como decía recién, muy ideologizada, que verdaderamente cree en lo que dice, por eso lo dice permanentemente y sin muchos tapujos, pero una persona inteligente, sin duda, que entiende el poder, pero que no se interesa mucho por la construcción política. De hecho, el ajuste que está haciendo debilita mucho sus posibilidades de ser reelecto, digamos, ¿no? Pero parece que su interés no es ese, sino hacer las reformas del país. Un mártir de su propia ideología. Lo que sucede es que por detrás y alrededor de él hay una construcción política de poder
con otros actores importantes que sí procuran reformas más profundas y que sí juegan al juego del poder, y es más probable que un acuerdo de gobernabilidad con la expresidenta venga por ese lado que por el propio Javier Milei, ¿no? Es mucho más creíble que la actual vicepresidenta, Victoria Villarroel, sea capaz de diseñar y hasta de ejecutar un pacto de gobernabilidad que el propio presidente, ¿no? Por interés, por como les digo, por personalidad y por habilidades también. Eso es lo que hoy estamos viendo acá. Muy bien, gracias. No sé, Julio, si tienes una última inquietud para aprovechar con nuestro distinguido invitado desde Buenos Aires, aunque él es de Córdoba. No, por el momento no, Andrés. Gracias, sí. Estamos con el tiempo. Así es, así es. Perfecto. Muy gentil. Leandro, que tenga un muy buen día. Nosotros iniciamos, ustedes también, el mes de abril con esta situación. Vamos a estar atentos porque el presidente Milei y algunos presidentes del continente, como el de Venezuela, como el de México, tienen también permanentes diferencias de opiniones y cruces en la prensa internacional. Así es que en cualquier momento sobre este u otros temas importantes te vamos a molestar. Gracias por tu tiempo. Gracias por la convocatoria. Un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia. Un placer conversar con ustedes. Muy amable. Ahí estaba en vivo desde Buenos Aires, de donde estábamos conversando con el doctor Leandro Graglia, quien es experto consultor en lo que tiene que ver a estrategias y marketing político del sitio. Oiga, y sigue escribiendo Jaime Durán Barba desde Argentina sobre la temática política de ese país. Así, ¿no? Ayer escribió un artículo muy interesante. Y mire, él nunca... ¿En algún medio o en algún portal? Perfil se llama. Perfil. Perfil. Hacía referencia de los precios. Por ejemplo, decía que el paquete de medicamentos que compra Jaime Durán, ¿verdad? En Argentina cuestan $775. En Ecuador, 323. Navaja ostensible. Sí. Y en México, 221. Ok. El paquete de medicinas que compra Jaime Durán en Argentina cuesta $775, en Ecuador 323 y en México 221. O sea, aquí no son baratas las medicinas. Imagínense si en Argentina cuestan 700. Y mire usted que muchos productos argentinos farmacéuticos vienen acá al Ecuador. Sí, hechos allá, ¿no? Muchísimo. Y México también produce bastante medicina. También, de genéricos, y tienen mucha fabricación de medicina. Lo que pasa es que Argentina tiene una inflación de más de 120% anual, pues. Entonces ahí está viendo por qué los medicamentos a los que hace alusión Jaime Durán cuestan, el paquete que compra él, paquete de alimentos, de medicinas cuestan 775, mientras en Ecuador vale 323. Increíble, pero es una buena comparación, un buen benchmarking, y él trabaja también en México. Claro. O sea que él sabe cuánto le cuesta cada mes, claro que sí, en los lugares donde él reside por temporadas, aunque donde más pasa es en Argentina, ¿no? En Argentina regularmente, ahí trabaja él. Ahí trabaja, pero a veces viene acá al Ecuador un mes, 2 meses, o a veces en México, donde también han trabajado él y Santiago Nieto, claro, la gente de Informe Confidencial. Y yo hubiera pensado que México era más caro. Hubiera pensado, digo, sí, ¿no? Pero no. Sí. Y lo de Argentina, sí, impresionante. Eso ya es desbocado. Desbocado. O sea, imagínate la gente cómo podrá, pues, comprar aquello. O sea, cómo tendría la capacidad. Muy difícil. Vamos a ir a la pausa comercial.